Leemos el Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: nadie ha subido al cielo sino al que bajado del cielo, al que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga en Él vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, queridos hermanos y hermanas que me escuchan en este lunes. Feliz inicio de semana. Alegría y paz para todos ustedes, y que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, y que la bendición del Señor le acompañe por siempre. Queridos hermanos, hoy celebramos la exaltación a la cruz, la exaltación de la Santa Cruz. Y esta exaltación de la Santa Cruz representa que ahí murió Cristo por cada uno de nosotros para redimirnos. Y mire, hoy celebramos la exaltación de la Santa Cruz, mañana celebramos Nuestra Señora de los Dolores, María al pie de la cruz. Pero queridos hermanos, en este evangelio de hoy, Jesús nos dice en esta palabra de hoy, que Jesús no vino a condenar, Jesús no vino a juzgar a nadie. Al contrario, vino a salvar. Ese es su propósito, el propósito de Jesús. Por eso dice la palabra de Dios aquí, porque tanto amó Dios al mundo, tanto lo amó hasta el extremo, que entregó a su propio Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y esta vida eterna, la vida que no pasará, nos la quiere dar a nosotros cuando decidamos totalmente. Por eso dice, para que todo el que cree no perezca, todo el que cree. Ya el que no cree se ha condenado, él propio, por sí solo. Por eso dice la palabra de Dios, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Y la palabra de Dios finaliza con esta palabra que dice, el que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre de Jesucristo. O sea, en el nombre unigénito de Dios. Y esta es la revelación, queridos hermanos, más perfecta del plan de Dios para con nosotros. Por eso el Señor quiere empezar siempre con las personas, los últimos, los humildes, y se nos da a conocer como el Dios vivo. Por eso asume el rol de morir en una cruz para redimirnos, para salvarnos. Por eso es que el amor no se detiene, el de Jesús, en el desprecio, en el rechazo, sino que la fidelidad de Jesús permanece aún actualmente. Porque aún siendo nosotros pecadores, el Señor nos ama hasta el extremo.
Por eso siempre en Jesús siempre va a existir la oferta de liberación y misericordia para cada uno de nosotros. Por eso, queridos hermanos, Jesús no es el juicio de Dios, sino su salvación, la salvación nuestra. Y, queridos hermanos, son nuestras propias acciones y, en definitiva, queridos hermanos, el ejercicio de nuestra libertad y nuestras acciones las que nos juzgan a nosotros. O sea, lo que nosotros hacemos son las que nos juzgan a nosotros. Pero el propósito directo del Señor no es condenar a nadie, no es juzgar a nadie. Por eso es, queridos hermanos, que hay que aprender a vivir directamente en el amor. Porque cuando vivimos en el amor, yo hablé recientemente, no condenamos a nadie, no juzgamos a nadie, porque Jesús no vino a condenar, no vino a juzgar. Que vive en el amor y se abre el misterio de la reconciliación al modo de Jesús, participa de la plenitud para siempre, participa de la vida eterna, queridos hermanos. Y hablando un poco, queridos hermanos, de la exaltación de la cruz, aquí tengo algo para leer un poco de lo que es el origen de la exaltación de la cruz, para tener más o menos una idea, porque es importante saber los anales históricos de la exaltación de la cruz. O sea, cuando surgió, que pusieron este día exclusivamente hoy. Y leo: cuando el cuerpo sagrado de Jesús fue bajado de la cruz y llevado al sepulcro en el Calvario, la cruz en la que él había muerto fue lanzada a una zanja o pozo. Ustedes pueden ver esa cruz donde murió Jesús, para que los seguidores del Redentor crucificado no pudieran encontrarla. Imagínense, la enterraron en un hoyo. Casi 300 años más tarde, 312 a.C., Constantino el Grande, quien todavía no era cristiano, mientras luchaba contra Magencio por el trono del Imperio Romano, oró al Dios de los cristianos para que lo ayudara en su lucha. Todavía no era cristiano y oró al Dios de los cristianos para que lo ayudara en su lucha. Como respuesta a su oración, una cruz luminosa o monograma de Cristo apareció en el cielo, llevando la inscripción: con esta señal conquistará. Esta inscripción en el cielo. En gratitud por la victoria, bajo este estandarte sobre Magencio, en el puente Milvio, el 28 de octubre de 312, Constantino hizo que se pusiera el símbolo de la cruz en los estandartes romanos y en los escudos de sus soldados. Después vino el hallazgo de la verdadera cruz en Jerusalén por Santa Elena, o sea, la verdadera cruz después, por Santa Elena, en el 326, conmemorada por una festividad el 3 de mayo. En el año 614, Coroes II, rey de Persia, invadió a Siria y Palestina, tomó y saqueó Jerusalén, llevándose junto con otros tesoros la gran reliquia de la verdadera cruz. El emperador Heraclio de Constantinopla, a la cabeza de un gran ejército, invadió a Persia y obligó a los persas a negociar la paz y a devolver la Sagrada Cruz que Heráclito trajo devotamente a Jerusalén en el 629. Al llegar a las puertas de la ciudad, en el camino que llevaba al Calvario, el emperador puso de lado todas sus ropas y símbolos de realeza, se vistió con ropa de penitente y se descalzó, llevando la cruz en el ascenso al Calvario, y la restableció en su lugar en la iglesia del Santo Sepulcro. Este hecho lo conmemora la iglesia el 14 de septiembre, por eso la celebramos hoy, con la fiesta de la exaltación de la cruz.
Oh Dios, tú deseaste que tu Hijo unigénito sufriera la crucifixión para traer la salvación a la humanidad. Concédenos que nosotros que hemos conocido su misterio en la tierra, merezcamos cosechar la recompensa en la redención al cielo. Amén. Que Dios le bendiga, queridos hermanos, en este día. Bendiciones para todos ustedes y para toda su familia. Dios le bendiga, queridos hermanos y hermanas que me escuchan.